lo voy a guardar con sin 2, voy a ponerle B. Ya, y nos vamos a ir lo que es más rápido, ¿cierto? Al PID para que actualice rápido, porque obviamente, si bien no hicimos cambios en ganancias, ¿sí? Estáticas, sí hicimos cambios en tiempos. Entonces vamos a pedirle una autosintonía al PID y luego hacemos la sintonía nosotros en el predictivo. Ya, y efectivamente, como ustedes ven, la curva segmentada es la curva que observa que tenía inicialmente el controlador o el sistema, ¿cierto? Y la curva aquí continua es la curva, es cierto, que nos entrega la autosintonía, que se supone que está orientada a obtener el menor error, cuidando, ¿cierto?, que no hayan peak en la salida. Entonces, si mantenemos esto por defecto, hacemos un OK, ¿cierto? La respuesta del PID ahora con este sensor, que es más real, va a ser la siguiente, la que tenemos acá. Y lo mismo si vamos a hacer con el MPC. Vamos a borrar, ¿cierto? Porque ahora hay tiempos diferentes para que haga la lectura nuevamente el toolbox de la planta con su... Ah, pero no cerré el toolbox acá. Ahí sí. Ya, entonces acá se supone que va a ser la lectura nuevamente, digamos, el toolbox de la planta con sus elementos, digamos, conectados. Ok, vamos viendo. Ya. Perfecto. Acá nos vamos a ir nuevamente a escenario, edit escenario, y el step time siempre lo pongo en 0 para que parta de 0. Y acá está la carga. Recuerden que lo que me había preguntado delante un compañero, ¿cierto? La estamos aplicando los 6 segundos y en este caso, como estábamos trabajando con el mismo valor unitario, el 10% negativo de 1 es 0.1, ¿cierto? Y eso es lo que estamos aplicando. Restricciones de inmediato, 0, ahí, 0 y 10 volt, 0 y 10 volt, ok, y ahora, ¿cierto? Viene el trabajo más fuerte, que sería el de considerar, ¿cierto? La sintonización. Y acá, a simple vista, ¿cierto? Vemos que vamos a necesitar un horizonte de proyección más grande. Anteriormente teníamos, me parece, 50. Vamos a ir siempre igual, subiendo de a poco. 40. 50, que creo que lo que teníamos antes. Y todavía nos falta 60. Ya, y ahí se nos viene abajo, nos da una baja bien brusca. Voy a probar con 58. Ya, y voy a bajar de acá. Ya. Y, ¿cierto? La corrección de carga, ¿cierto? Esto se atiende con la estimación más rápida, generalmente es así. Y veamos. Vamos a exportar, ¿cierto? Actualizar. Ah, pero a esto lo voy a dar en... Le voy a dar el nombre de 2B. Ahí. Y ahora sí, actualizamos. Ya, 2B, y veamos efectivamente qué es lo que nos llega acá.
vamos a ejecutar. Ya, y esta es la curva que nos da el MPC comparada con esta curva que da el controlador PID, ¿sí? Y obviamente vemos que hay un desempeño mucho mejor, digamos, en el controlador MPC. Acá tal vez uno podría manualmente como acelerar un poco el PID si es que uno quisiera, aunque por Toolbox se supone que esta curva es la que nos arroja la mejor respuesta. A ver, vámonos al PID. Simplemente voy a hacer una prueba aumentando un poquito la velocidad, ¿cierto? Y obtenemos esto que está acá, ¿sí? O sea, aparece un pic ahí arriba, ¿sí? Pero de todas maneras yo encuentro que es un poquito más rápido, ¿sí? Ahora, en términos de error, ¿cierto? Si bien aumentamos rapidez, ¿cierto? Se nos genera un pic más grande aquí, un pic más grande acá, un pic más grande. Yo creo que va a estar por ahí el error. No creo que reduzcamos error, ¿sí? Y lo más malo, digamos, que generamos ese pic arriba que en realidad no es bueno. Don Alexander, le escucho. Profesor, una consulta. Acá en este sintonizador no está la opción de colocar un máximo de un 2 o 5% de error, por ejemplo, o El, ajustarlo a nuestro gusto, esos límites. no, esto le da por defecto el mínimo. O sea, la curva sintonizada que entrega este toolbox es para el mínimo error. O sea, ya internamente trae una función que optimiza, etcétera, para el cálculo de los parámetros y obtiene el mínimo error. Ahora, lo que puede uno hacer es modificar de acá arriba, ¿cierto? Digamos, algunos datos para ser más rápido o más lento. Pero no significa que va a reducir el error. O sea, y Claro, lo que veo dañino, digamos que vamos a generar un pic y estos pics son los dañinos, así que lo voy a dejar tal cual como entrega el toolbox, ¿sí? Para no hacer modificaciones. Eso es lo que entrega el toolbox del PID y en base a eso tenemos estos dos resultados. Ya, hasta el momento, ¿cierto? Uno puede decir, pero fabuloso el predictivo, qué sé yo, o el profesor le está dando mucho énfasis al predictivo, en fin. No, o sea, yo quiero, todo lo que vamos haciendo lo vamos calculando, ¿cierto? En igualdad de condiciones, el mismo sensor, las mismas restricciones, etcétera. Pero ahora ya quiero que incorporemos el otro concepto, ¿cierto? Que es el que les digo de el ruido, ¿cierto? Y aquí van a ver algo interesante en el PID. Y, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir completando el diagrama, porque acá falta ruido. O sea, lo que seguimos obteniendo es bastante idealizado. Siempre, bueno, vamos a poner censando las curvas de los controladores. Acá está la curva del PID. Acá está la del MPC, que está dentro de los rangos, etc. Pero ahora vamos a incorporar ruido. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba primero. En una ventana aparte. A ver, acá nos sirve el escalón. Perdón. Un scope y sumador. Ya, control C. Ya, vamos a preparar el ruido para inyectarle al sensor. Y de la siguiente manera. Primero vamos a probarlo aquí aparte, luego lo vamos a insertar. Control I. Ya, ok. Ya, 3000, acá está el sensor, ¿cierto? El transport delay. Y vamos a insertar, vamos a hacer un control I acá, un flip. A ver si me resulta con flip. Ya.
Y vamos a insertar ahora ruido. Ahí. Y obviamente sumar ahí. A ver, el ruido es un fenómeno aleatorio, como le había indicado, es un fenómeno que aparece, obviamente no es deseado, es algo absolutamente involuntario, y está presente a través de diferentes fuentes, a veces en muchos casos inimaginables, ¿ya? Ruido de las fuentes switching que a través de las conmutaciones generan grandes, digamos, contaminaciones en la red. Uno conecta una fuente de alimentación que tiene transformador, filtro, rectificadores, reguladores. Igual, dependiendo de la contaminación que haya, se pasa ruido y se transfiere ruido de la fuente al sistema, ¿sí? Ese ruido como le digo, son armónicos de orden superior. Ruido de la conmutación de los tubos fluorescentes. Es típico que se genera ruido a través, digamos, de esas conmutaciones. Hay ruido cósmico, ¿sí? Que también llega y algunas antenas lo captan y ensucian la señal, etcétera. Los motores, cuando trabajamos, digamos, cerca en plantas industriales, donde hay muchos motores, generalmente las empresas, claro, se preocupan del factor, de la corrección del factor de potencia, porque son cargas altamente inductivas y ponen bancos de condensadores, eso es como la gran preocupación. Pero la contaminación electromagnética que generan es enorme. Los motores son verdaderas antenas generadores de suciedad. Estoy hablando de suciedad electromagnética, de ruido. Y eso se inyecta siempre en las señales que son débiles. Y las señales de los sensores generalmente son señales débiles. Entonces, hay una biblioteca que es bastante útil, que sirve, digamos, para representar el ruido. Acá yo la había ya buscado, el white noise, ¿cierto? Si uno lo busca por noise, aparece una cantidad de bibliotecas enormes, pero el ruido blanco, ¿sí? El white noise, es bastante útil, ¿sí? Esto aquí está como biblioteca, ¿sí? Pero también, digamos, está creado ya por chips, digamos, en forma analógica, etcétera. Se ocupa mucho, digamos, para analizar la linealidad, digamos, de los dispositivos, digamos, de audio, la calidad, para analizar distorsión. Una de las características del ruido blanco es que contiene todas las componentes espectrales de distintas frecuencias de la misma magnitud, ¿sí? Aquí vamos a ver, digamos, de diferente magnitud, pero eso en el tiempo. Estoy hablando ya de componentes espectrales. Así que este ruido es el que vamos a utilizar, ¿sí? Para inyectar a los sensores y hacer prueba con ruido. Primero voy a visualizar qué es lo que está saliendo de acá, porque también tenemos que tener presente, ¿cierto?, la magnitud del ruido, la potencia, ¿cierto?, que no vaya a ser tanta que destruya, digamos, la medida del sensor, que no tiene, digamos, sentido que destruya por completo la medida del sensor. Acá tenemos un parámetro que es de potencia de ruido, un muestreo, y acá un SID, que tiene que ver un poco con la forma, digamos, que se va generando en esta biblioteca, digamos. Lo que vamos a trabajar es la potencia y el muestreo, digamos, para adecuarlo al esquema, digamos, que estamos trabajando. Vamos a visualizar acá para ver qué nos muestra, digamos, este ruido. Ahí lo tenemos, vamos a hacer el zoom, y ahí está, ¿sí? Eso nos está entregando, digamos, este bloque. Y lo primero que vamos a hacer es darle mayor rapidez, porque normalmente el ruido que nosotros vemos en los sensores, digamos, el ruido que vemos visiblemente respecto al tiempo, al T real, digamos, es mucho mayor, digamos, en términos de repetitividad. Perdón, vamos primero a
aumentar, digamos, la velocidad. Ya, y por ahí sí es lo que encontramos, digamos, más normalmente como ruido, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la regla del 10% para diseño, y obviamente este ruido, si inyectamos este ruido al sensor, lo va a destruir por completo, porque fíjense que las magnitudes sobrepasan los 5 volts, de menos 5 a 5, y nosotros estamos trabajando con 5. Entonces, obviamente, eso lo va a destruir. O sea, hay que pensar en un ruido que al sumarlo, ¿cierto?, sea un ruido que esté alrededor del 10% de 5 de extremo a extremo. El 10% de 5, ¿cierto?, serían 0,5. Por lo tanto, el ruido debiera estar entre menos 2,5 y 2,5, ¿cierto? Perdón, lo dije mal. Debiera estar, ¿cierto? Si el 10% de 5 es 0,5, debiera estar, ¿cierto?, entre 0,25, ¿cierto?, negativo a 0,25 positivo. Entonces vamos a bajar acá la potencia, voy a bajarla acá en un factor 10 para probar qué pasa. Y ya, correcto. Y efectivamente estamos ahí entre menos 2. Sí, nos falta harto. Factor 10. Ya, por ahí está mejor. Estamos de 0,5 a 5, sigue siendo grande. ¿Sí? Voy a bajar un poquito más. Ya, 0,25, ya hay unos pics que se escapan, pero yo creo que eso es bastante aceptable, digamos. Ya, voy a subir un poco más. Voy a subir un poco más. Ya, efectivamente ahí como que me pasé. Bien, por aquí estamos. Ya, voy a quedarme con este ruido, ¿sí? Voy a quedarme con este ruido y vamos a conectarlo entonces vamos a llevarlo acá a inyectarlo al sensor, ¿sí? Y veamos qué nos da el sensor entonces. Ya, ahí está. El ruido es lo que está abajo, ¿cierto? Se lo inyectamos al sensor y eso es lo que nos da el sensor, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahora, que ya más o menos calibramos el ruido que vamos a considerar como más o menos real, ¿cierto? Lo vamos a llevar al esquema del PID y del MPC. Control C. Y acá, a ver, vamos a dar un poco más de espacio. Control V. Ya, y vamos a desconectar acá. Y ahora, ¿cierto? La salida del sensor va a tener el ruido y esto es lo que va a ingresar al sistema. Entonces veamos aquí lo que pasa con el PID. Vamos a ejecutar, ¿cierto? Todo está igual, solamente hay un factor ruido en el sensor. Ya, y fíjense que extraño, o sea, como que no afectó, ¿sí? Y veamos acá, a la salida del PID, que tenemos, ¿sí?
es como que no hubiese afectado, ¿sí? Sin embargo, a ver, si hacemos un zoom, vemos como algo, pero bastante pequeño, y tal vez no está entrando el ruido, no lo sabemos. Vamos a hacer una prueba que voy a medir control C, control V, y voy a conectarlo aquí al error, ¿sí? Para ver qué está llegando al PID, porque a lo mejor el ruido, no sé, no está llegando. Ya, y efectivamente está llegando, ¿sí? El ruido está llegando, si se dan cuenta. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo con el MPC. Control C, control V, perdón. Ahí. Ya, y vamos a conectarlo. La realimentación está por acá. Así que voy a poner... puede ser por ahí. Acá. Y por acá el ruido. ¿Sí? Ahí. Ya, entonces veamos la curva que sale ahora en la salida del MPC, y fíjense, la curva es sumamente buena del MPC. Y vamos a ejecutar. Y fíjense lo que sucede. Ajá. Si comparamos con el PID, en el PID prácticamente es imperceptible o prácticamente no se nota el ruido, ¿sí? En realidad, si uno hace un zoom lo va a ver, pero es bien despreciable, digamos. Sin embargo, fíjense en el MPC. Es como que el ruido pasó, ¿sí? Como que pasó y llega a la planta. O sea, y la planta entrega, digamos, sale ese ruido, digamos, de la planta. Uh-huh. Así que empiecen a pensar qué estará pasando. Veamos la salida del controlador predictivo. Fíjense, aquí está la salida del ruido. Uh-huh. Y resulta que eso no se puede dejar en un controlador, porque un controlador que entrega una salida de esa manera, ¿cierto? Significa que el actuador se va a dañar, pero muy rápidamente. Va a generar un aumento de temperatura, pero enorme, enorme. Por eso en la práctica no se usa el control predictivo, el controlador por modo deslizante, que es un controlador que actúa por conmutaciones. Bueno, excelente, pero como conmuta, daña a los actuadores. Entonces, fíjense, acá ya estamos viendo una desventaja del controlador predictivo, y eso es lo que quería que vieran ustedes por sus propios, digamos, generando su propio conocimiento. Es decir, acá la salida del PID, fíjense que es buenísima, ¿sí? En términos del ruido, no estoy hablando, digamos, de que tenga menos error o más error. Y fíjense acá la del PID, o sea, del MPC, es horrible, es sumamente malo. Malo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué problema habría acá? ¿Diseñamos mal el MPC? ¿Hicimos algo mal? Si en todos los otros puntos vemos que el PID, o sea, el MPC ha demostrado un desempeño, pero notoriamente mejor, o sea, superior. Y ahora, ¿cierto? Como que eso nos viene abajo, o sea, se nos cayó aquí con el ruido. Uh-huh. Salida. Bueno, sigue teniendo menor error, si está claro, es más rápido, acá se ve que es más rápido, menos oscilación, etcétera, la carga se recupera, todo sigue bien, pero el ruido, ¿cierto? Lo toleró mucho mejor el PID. Uh-huh. No sé si alguien me puede dar alguna observación al respecto o algún indicio de qué puede haber pasado, por qué se nos vino abajo ahora el MPC en ese aspecto. Sí, sigue siendo bueno, pero ahí en ese aspecto como que no es lo que esperábamos tal vez, o tal vez ustedes no es lo que esperaban que ocurriera. ¿Profe?
¿Sí? Puede ser que es porque el MPC tiene un muestreo como digital, entonces a la hora de tomar la muestra, como que, vamos a decir, entre medio, como que los datos como que no casan, mientras que el PID se va actualizando continuamente. Entonces, al actualizarse continuamente, puede tolerar de mejor forma el ruido que puede aparecer en la Ya. medida. Ya, sí, exactamente. Sí, está bien su observación. Muy bien. Y además vamos a agregar otra más, porque efectivamente se combina lo que dice usted, que nosotros definimos un muestreo inicial, ¿cierto? Que para la planta y la oscilación está bastante bien, pero resulta que el ruido, ¿cierto? El ruido es, como habíamos dicho, ¿cierto? Un fenómeno aleatorio, está compuesta por armónicos de orden superior, ¿cierto? O sea, frecuencias altas, independientes del tipo de ruido, siempre son frecuencias altas. Entonces, obviamente, tendríamos que, y las frecuencias tampoco son constantes, no es que el ruido sea una fórmula que lo podamos poner con una ecuación cerrada, no, o sea, tiene un barrido de frecuencia, entonces, para acertar con el muestreo, en fin, y no tendría mayor sentido, porque en realidad generaríamos un controlador muy pesado, y no tendría, digamos, mucho, no generaría más problemas, porque después viene la parte de implementación, en qué hardware lo implementamos. Entonces, efectivamente, hay un muestreo asociado y también hay una componente, ¿cierto?, que es la esencia del controlador predictivo. La esencia del controlador predictivo, ¿cierto?, y por qué corrige tan bien, ¿cierto?, hasta que no aplicáramos ruido, se veía que era mejor que el PID en todos los otros aspectos, ¿cierto? Es su predicción, esa es su particularidad. Predice de acuerdo a un modelo. Es decir, el controlador MPC, ¿cierto? Obtiene un modelo de planta, etcétera, en fin, y con ese modelo, ¿cierto? Hace predicciones. O sea, se conoce, ya el modelo de planta se lo obtiene, digamos, y en base a eso hace las predicciones y hace buenas correcciones. Pero resulta que el ruido, ¿cierto? Es un fenómeno aleatorio. Entonces, ¿cómo el predictivo va a predecir algo que es aleatorio? Que no se tiene el modelo como para decir, aquí va a haber un ruido de tal magnitud, aquí sube un poquito, después baja, entonces aquí compensa. Se vuelve loco, o sea, aunque suene vulgar, ¿cierto? Se vuelve loco el controlador predictivo porque el ruido es aleatorio, entonces no sabe cómo predecirlo. Entonces, efectivamente, si le sumamos la parte muestreo, obviamente no va a poder con el ruido. Es así de simple. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? y si le ponemos un gate, cosa que cuando llega la carga que está planificada, solo actúa en ese intervalo de tiempo. A ver, ¿cómo dice usted que solo Que actúe en esa etapa de tiempo? ¿Qué? ¿El predictivo? ¿Que, claro, que porque antes haya otro controlador? ¿Algo porque la así? carga está planificada para el t igual 6 cuando Sí. sintonizamos, y en la partida. Entonces, se podría hacer un gate, cosa de que actúe en ciertos rangos de tiempo cuando está planificado. O también no tiene un mal desempeño. Ya, es decir, como hacer un switcheo, digamos, del controlador predictivo que en determinado momento actúe y en otro momento actúe el PID, por ejemplo, algo así. Claro, En claro. caso que quisiéramos generar un control híbrido, sí, podríamos hacer diferentes pruebas, digamos, de controladores híbridos, ¿sí? Pero acá, claro, acá nosotros sabemos que la carga está acá a los 6 segundos y por eso la conocemos, pero en realidad el controlador funciona bien para cualquier momento, o sea, ahí estoy cambiando el tiempo y, y va a corregir igual. ¿Sí? Ahí cambié el tiempo y corrige igual, o sea, no es que esté la Claro, carga fabricada para que corrija siempre, no, aquí la cambié y lo corrigió igual. Miren, vamos, en esencia, como les digo, el controlador predictivo corrige en base a un modelo de planta y del entorno, obviamente. Aquí no hemos hecho resintonización, vamos a hacer una resintonización rápida para ver si hay alguna mejora o no, pero no va a ser mucho. Pero en general, ¿cierto? El ruido es aleatorio, entonces ya lo que es predictivo como que se pierde,
se pierde, porque es como que le estamos haciendo trampa con el ruido, aparece, no aparece, le ponemos en una frecuencia, en otra frecuencia, etcétera, el ruido es así, entonces el controlador, el predictivo, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo lo predice? No puede, no es tan fácil. Entonces falla, de verdad que ahí falla, además del muestreo. Así que vamos a filtrar. Sí, don Alexander. No, justamente eso le iba a consultar sobre filtro. Sí, Eh, exacto. Ujú. Vamos a ir a eso, pero primero vamos a hacer una sintonización bien rápida acá, porque como pusimos ruido, en el PID va a ser casi lo mismo, pero igual lo vamos a hacer. Vamos a poner un auto-timing, ¿cierto? Para que actualice. No sabemos, a lo mejor mejora un poco la curva, pero en general va a quedar prácticamente igual, ¿sí? Y efectivamente, si ustedes se dan cuenta, la curva sintonizada, ¿cierto? Con la respuesta, se ve como si fuera una, porque en realidad es la mejor. Entonces, no, igual vamos a actualizar, pero ya está, o sea, en el PID no hubo mayor problema. ¿Sí? Ya, lo del predictivo lo analizamos. Veamos ahora el PID. ¿Por qué en el PID no se nota tanto? Claro, como decía el compañero, como el PID es continuo, va, digamos, corrigiendo en el momento exacto. Y además, porque el PID en esencia es un filtro analógico. ¿Ya? El PID naturalmente es un filtro analógico. Si ustedes hacen una prueba con el PID, ¿cierto? Y puede que lo hayan ya trabajado en cursos anteriores con Bode, no sé, con Nyquist, hacen una prueba, digamos, de aplicarle una entrada y analizar, digamos, su amplitud y fase, se van a dar cuenta que es un filtro natural. Entonces, además que es continuo. Entonces, obviamente, si le ponemos ruido, el PID de manera natural filtra ese ruido, filtra, o sea, no es que lo filtre la planta, sino que el mismo PID, y acá está la prueba, el mismo PID actúa como un filtro, ¿sí? Así que eso es la parte interesante también del PID. O sea, el PID sigue teniendo sus ganancias, sus aspectos positivos, ¿ya? No sé si les comenté a ustedes que creo que sí, que hace mucho tiempo, años, cuando yo fui estudiante en pregrado, un profesor estaba como recién dándose a conocer la lógica difusa, ya masificándose un poco, redes neuronales, en fin, entonces él estaba como fascinado con la lógica difusa, redes neuronales y qué sé yo, entonces nos decía, no, lo que estudian ustedes del PID, etcétera, eso ya no vale la pena, eso ya está pasando a la obsolescencia, eso va a quedar obsoleto rápidamente, porque ahora tenemos lógica difusa, tenemos esto otro, en fin. Y claro, yo siempre tuve mis diferencias con ese profesor, porque no me gustaba su falta de humildad, digamos, en algunas, su cuidado, su poca moderación en algunas apreciaciones. Y me preguntaba, yo diría, pero ¿será tan así? O sea, el PID data del año 30, de los años 30, y en esos años ya tenía montones de décadas y estaba liderando la industria. Entonces yo decía, pero ¿será tan así? Porque algo tiene que haber, etcétera. Siempre me quedó como la duda. Bueno, y décadas después obviamente uno comprueba que no es así. O sea, que justamente hay que tener cuidado. Lo mismo con los algoritmos con autoaprendizaje o con aprendizaje por reforzamiento, etcétera. No es que pasa la obsolescencia lo uno o lo otro, sino que van apareciendo nuevas técnicas, ¿cierto? Que van siendo más adecuadas en algunos casos y tal vez menos adecuadas en otros. Pero el PID, fíjense que estamos en el 2021, el PID es del año 30, al menos la data, no existe un paper exacto, porque en ese tiempo no habían publicaciones como ahora, pero data, digamos, del diseño, digamos, de sistemas de navegación automático para los buques, los barcos, digamos, de transporte de carga de esa época. Y de ahí, recién en 1942, viene a aparecer Seidel-Nichols, ya Seidel-Nichols con su método de sintonía empírica, etcétera, después Cohen-Kuhn, etcétera. Y resulta que estamos, insisto, en el 2021 y el PID sigue liderando.
no es el mejor, no estoy diciendo que es el mejor, pero sigue liderando, digamos, el uso en la industria, igual que el control on-off, independiente de que hayan unas técnicas fabulosas. ¿Por qué? Porque tiene propiedades, livianos, baratos, etcétera. Sí, en fin, hay una serie de otros aspectos que lo hacen todavía liderar. Y si me preguntan, yo no sé si va a salir de la obsolescencia alguna vez, a lo mejor nunca, no lo sabemos. Pero y ha sido, y es hasta el momento el más exitoso, el controlador más exitoso. Bueno, acá estamos viendo una parte, ¿cierto? A pesar de que hay curvas feas ahí, vemos una parte beneficiosa, que es un filtro natural. Ajá, es un filtro natural. Bueno, ya hicimos la sintonización, ¿cierto? Prácticamente lo mismo. Démosle la oportunidad también al MPC, porque el MPC también tiene que reconocer que hay ruido, ¿sí? Vamos a borrar acá. Aplicar, ok. Y hacemos bueno, cierro acá porque lo tenía abierto. Y ahí sí. Hacemos el diseño para que haga la lectura y vea si puede predecir el ruido o obtener un modelo del ruido. Tal vez lo achica un poquito, pero en realidad no. Yo les digo que no. Ajá, no se aprecia, digamos, el cambio sustancialmente. Ya, vamos a hacerlo ahí como bien rápido para después irnos al filtrado analógico. Ya ahí está haciendo, fíjense que incluso se demora un poco más, ¿sí? Me da la sensación, obviamente, de que es por el ruido. Vamos a darle el escenario rápidamente. Lo hacemos partir en 0, como lo hemos hecho. La carga, como le digo, la puedo poner en los 4, los 7, si no es que esté como siempre en los 0,6, o en los 6, lo estoy poniendo ahí por mantener un orden solamente. Y menos 0.1, perdón, no puse mal, menos 0.1. Ya, ok, nos vamos a las restricciones, 0 a 10, 0 a 10, ok, ya, y vamos a partir de inmediato. Acá estábamos como en 60, 50, voy a partir de 50, 60, uy, tengo un gatito acá chiquitito que está llorando, y está muy regalón. 58, va a ser casi lo mismo, ya estoy viendo que no va a ser mucho lo que va a predecir en cuanto al ruido. Ya, por ahí, ok. Ya, y, voy a poner acá, estoy usando el MPC2C, le voy a poner. Ok, y ahora actualizamos el bloque del controlador. Ya, y veamos qué tal, a lo mejor quedó exactamente igual. Ya, ahí se está ejecutando. Ya, y lo que les decía, a la vista es prácticamente lo mismo, o sea, no fue capaz ya de modelar el ruido porque es complicado, y si no tiene el modelo no lo va a predecir. Habría que probar, ¿cierto?, con darle un muestreo ultra fino, digamos, lo que generaría un objeto muy pesado, y no tiene mucho sentido. Así que esto es lo que está mal, ¿sí? Esta parte es horrible. Si la planta exhibe eso, no es tan alejado de la realidad, pero si el controlador está entregando esta curva que está aquí en amarillo, eso es dañino. Así que sí o sí vamos a pasar ahora a lo que se hace en la práctica, ¿cierto? Que es lo que hacen las empresas desarrolladoras, etcétera. Pongamos filtros. Tenemos mucho ruido en el controlador, o sea, en el sensor, perdón, y vamos a poner filtros. Y aquí se va a generar un problema enorme de inyección de no linealidad al sistema, ¿sí? Y eso es lo que quiero que veamos.
vamos a ir a la biblioteca, ¿sí? Y nos vamos a buscar un filtro analógico, ¿ya? ¿Por qué filtro analógico? Porque en la práctica, cuando se trabaja, digamos, en terreno, en plantas, jamás se va a buscar desarrollar un filtro digital para eliminar un ruido. Eso es absurdo, o sea, no tiene, digamos, sentido alguno. Primero, ¿por qué? Porque un filtro digital hay que implementarlo en un procesador, hay que montarlo en una placa, en un sistema, y eso ya es más ruido. O sea, al insertarlo, ¿cierto? Es más ruido, no es que sea ruido en sí en forma natural, sino que se va a acoplar ruido, ¿cierto? En forma, digamos, casi instantánea. Y además del tiempo que se gastaría en programar un filtro, un FIR de frecuencia finita o un IR de frecuencia infinita, etcétera, es absurdo. Eso no se ocupa, ya no se hace ni se ocupa, al menos en control, en la parte práctica para el tratamiento de señales, ¿cierto? Y en audio sobre todo, claro que sí, pero acá no. Acá lo que se buscan son soluciones inmediatas, entonces se ve ahí un ruido, un condensador VCC tierra, pum, o un condensador salida tierra, o una red RC, etcétera, algo que se pueda más rápido, una bobina de choque, etcétera. Eso es lo que se usa. Analógico, sería absurdo complicar con elementos digitales, entonces vamos a buscar, ¿cierto? Un filtro analógico, ¿sí? Vamos a poner analog filter, ¿sí? Y acá tenemos, nos aparecen dos bibliotecas, vamos a tomar el Analog Filter Design, que está acá. Este es un bloque bastante útil porque nos entrega los filtros analógicos, ¿cierto? Los formatos analógicos de filtro que uno arma normalmente con mallas RC, ramas RC, RLC, LR, LC, etc. Y acá vamos vamos a hacer un flip. Y vamos a ver qué es lo que hay. Acá aparecen diferentes tipos de filtros, ¿sí? Butterworth, Chebyshev, etcétera, elíptico, en fin. Yo normalmente ocupo el DVC porque es fácil, digamos, de implementar, se comporta bastante bien en general y con unas cuantas condensadores, digamos, y unos arreglos lo podemos fabricar, e implementar, si es algo sumamente pequeño. Y fíjense, tal como está ahí, acá aparece el orden, ¿cierto? El número de polos. Es el número de polos de la función de transferencia del filtro, que en otras palabras significa el número de condensadores, eso es. Implicaría que hay 8 condensadores en otras palabras. Y el filtro y la frecuencia de corte inferior, ¿cierto? Aquí están radianes partido por segundo. Supongamos que dejamos eso en forma natural, tal cual. Y filtramos. A ver, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner arriba la señal sin filtro y abajo la señal con filtro. Entonces veamos acá primero qué es lo que pasa. Ya, efectivamente, si ustedes se fijan, aparece acá una línea como azul, celeste, ¿cierto? Que sería la señal filtrada, ¿sí? Si uno se fija, se ve bastante bien. Se ve, siempre obviamente hay ondulaciones, pero es lo normal, o sea, imposible que busquemos que se elimine por completo el ruido, ¿cierto? Pero si miramos la magnitud, se atenúa bastante. Ahora nosotros podemos ir más allá, es decir, a ver, voy a abrir la configuración y darle y achicar esta frecuencia. De hecho, la encuentro que es muy alta. Por ejemplo, podemos poner 10 radianes partido por segundo, una frecuencia que va a eliminar más armónicos superiores, ¿sí? Y fíjense, aquí se estira más todavía, o sea, si lo agrandamos, ¿sí? Está casi eliminado el filtro. Ahora, ¿cuál es el tema? De que cada filtro, si ustedes se acuerdan un poco de la teoría de señales o del filtrado en general, de los rectificadores, en fin, se generan desfases. Aquí viene el gran problema. Aquí viene el gran problema. Supongamos que quisiéramos eliminar el ruido, ¿cierto? Y hacemos un ensayo, decimos, no, esta voy a dejar porque queda fabulosa y se reduce
bastante el ruido. Así que veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Vamos a tomar este filtro, control C. Ahí recordemos que estas son las curvas de los controladores. Eso es predictivo. Este es el PID. Y le ponemos filtro acá al sensor, ¿sí? Ahí ya está con filtro. Veamos qué pasa si ejecutamos el PID y luego el MPC. Aquí viene un problema bastante grande. Fíjense lo que ocurre. Se nos genera un sistema altamente oscilatorio, yo diría casi inestable, ¿sí? Y en realidad casi marginalmente estable. Vamos a hacer lo mismo para el MPC, ¿sí? Ahí está la curva del MPC. Entonces vamos a ponerle filtros, supuestamente es para mejorar, ¿cierto? Control V. Ahí está. Y ejecutamos. Y fíjense cuál es el resultado. Aquí claramente el sistema ya se hizo oscilatorio, inestable, ¿cierto? Uno puede ver ahí que está como marginalmente estable, ¿sí? Pero en rigor es inestable absoluto. Ajá, ¿por qué? Porque uno dice, pero si no se va al infinito. No, pero vean la magnitud y además nosotros le tenemos restricción al controlador también, así que por eso no se ve que se dispara al infinito. Ahí está el resultado. Pero, ¿cierto? Es claro que es inestable. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? El problema, y esto sucede en las empresas, como les digo, que hacen desarrollo y buscan soluciones, digamos, ahí en terreno, muchas veces no por ignorancia, sino muchas veces por tiempo, por presión, digamos, entregar resultados, no alcanzan a hacer los análisis adecuados, ¿cierto? Y dicen, pongamos filtros, veamos cómo sale, ponen ahí una pantalla, un osciloscopio portátil, se achicó el filtro, el ruido bastante, dejémoslo así. Claro, pero en el momento que arman, ¿cierto? O que cierran el lazo, se generan inestabilidades enormes. Eso pueden generar destrucciones de plantas, ¿sí? O destrucciones de actuadores. Así que, ¿cuál es el problema? Es este. Este es el problema. Aquí voy a hacer un zoom. Eso que está ahí es el desfase, esto que está acá. Eso significa que le estamos entregando información realimentada a cada controlador, ¿cierto? Muy retrasada respecto a la información real. Llega tarde, demasiado tarde. Eso implica, ¿cierto? Dentro de lo que es el concepto de sistemas lineales, una alta no linealidad, ¿sí? De hecho, los sistemas con tiempo muerto o con transport delay, ¿cierto? Tienen esos problemas de no linealidad, pero son pequeños, o sea, estamos hablando de que en un sensor estamos hablando de unos pocos milisegundos, poquitos. Acá tenemos unos delays enormes, ahí estamos hablando de 50 milisegundos o más, ¿cierto? Solamente de tiempo muerto, no es constante de tiempo, sino que tiempo de muerto o transport delay. Entonces, estas son inyecciones de no linealidad que los sistemas no la logran tolerar. Y en algunos casos prácticos, yo he visto empresas que empiezan a cambiar controlador, o sea, que dicen, no, busquemos otro controlador, etcétera, y han cambiado hardware, porque piensan que el problema está en el controlador, que no pueden sintonizar con el controlador. Y efectivamente es el sensor, y específicamente el filtro del sensor. Acá, no hace mucho tiempo, un estudiante, un memorista, que trabajó en la automatización de un horno de recocido, un horno, digamos, de ensayo para material, recocido de metal ultra rápido, calentamiento ultra rápido por corriente. E hizo la instrumentación, diseñó la instrumentación, implementó, estaba trabajando en los controladores, etcétera, y lo normal, las curvas no son bonitas como las de la simulación, y el sensor, un ruido, y profesores, que hay mucho ruido, etcétera. Claro, aquí se entusiasmó con filtrar, y después no podía sintonizar,
no podía sintonizar. Profesor, es que no puedo sintonizar, imposible, no se puede, en fin, pero a ver, muéstrame, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo está el sensor? Me hablaba que tenía problemas en el sensor, me imagino que le puso filtro, yo creo, y sí, le puse filtro y aquí está, y quedó súper bien, porque mira, ahora la señal sale de esta manera, ni fluctúa. Yo le dije, pero eso es lo que está mal, pues justamente lo que dice usted que está bien está mal, pero es que se quita el ruido. No, es que eso inyecta una no linealidad enorme al sistema completo y después no lo puede controlar, imposible. ¿Y qué tengo que hacer? Tiene que permitir ruido, o sea, bajarlo, ¿sí? Reducirlo, cuidar que que el controlador no conmute, ¿cierto? Y lo demás es natural, si no pueden conseguir las curvas que uno ve en los libros, etcétera, eso no existe. Entonces, lo que hay que cuidar es que el controlador no conmute. Si el controlador está así, obviamente está mal, o sea, daña cualquier sistema. Entonces la solución, ¿cierto?, es buscar un compromiso, un compromiso de reducción de ruido, ¿cierto?, con un sistema estable y con una conmutación, ¿cierto?, reducida del controlador, idealmente que no conmute, por justamente la vida útil de los actuadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un compromiso. Voy a ver, ¿dónde estoy? Ahí estamos, aquí estamos probando. Vamos a bajar este delay, ¿sí? Este transport delay en rigor. Y vamos a buscar un compromiso. Eso no es imposible, o sea, es un exceso. Entonces, perdón, acá está el filtro. Vamos a aumentar un poco esta frecuencia porque querer sacar mucho ruido es muy problemático después con el tiempo. Ya, ahí se redujo este transport delay, pero de todas maneras el filtro es muy abrupto, es de corte muy abrupto, así que vamos a bajarla acá, el orden lo voy a bajar a la mitad, ya 4, pensando en 4 condensadores en la práctica. Imagínense poner 8 condensadores ahí, sería como un banco de condensadores, casi como para corregir el factor de potencia. Entonces, hagamos una prueba con este filtro, ¿sí? Y luego hacemos una resintonización, porque sí o sí hay que hacer una resintonización. Ya, quedamos entonces en 4 y 20, ¿sí? Que es como bastante más aceptable. Entonces acá vamos a bajar orden 4 y 20 radianes partido por segundo, lo mismo acá, el MPC 4, orden 4 y 20 radianes partido por segundo. Ok. Ya vámonos primero al PID, y recuerden que esto es una prueba porque igual vamos a sintonizar, y con eso vamos a ir terminando ya la clase. Ya, y vean que efectivamente cambia, o sea, aquí hicimos un cambio de parámetros del filtro y ya mejoró. Vamos a hacer la sintonización igual. Y acá veamos si bajan un poco esta oscilación, porque aquí sí, aquí ya está ejecutado, efectivamente ya quedó estable ahora, obviamente altamente oscilatorio. Ya, entonces finalizamos con una sintonización pequeñita acá. El PID, insisto, va a quedar prácticamente igual, no creo que va a tener un cambio muy pequeño solamente por el transport delay. Entonces vamos a poner acá sintonizar. Ya, efectivamente hizo una modificación acá, dejó mucho más suave este peak. Como les digo siempre, el toolbox busca reducir o eliminar el sobrepaso, que es lo lógico, digamos. Así que vamos a quedarnos con esto. ¿Sí? Ya, está actualizado. Ok.
Y veamos entonces, aquí ya tendríamos la curva ya definitiva, ¿sí? Ahí está la del PID. ¿Sí? Ahí quedaron ahí unas oscilaciones que es parte, digamos, del desempeño, ¿sí? Podríamos darle más tiempo. Veámoslo con el MPC. Ya, ok, esta es la última sintonización que vamos a hacer. Voy a cerrar a las otras ventanas. Toolbox, estoy viendo si tengo abierto, sí, lo voy a cerrar. Ya, y ahora sí. Ya, ingresamos entonces la planta. Ya, y acá está el resultado. Si se dan cuenta, está como hace la lectura, ¿cierto? Este toolbook no autosintoniza, por eso le digo, uno lo tiene que sintonizar, pero aún así entrega casi todo, digamos. Ahí entrega una salida que es inestable. Vamos a ajustar el escenario, como siempre. Step time 0, carga menos 0.1, ¿sí? Time, estamos con 6 por el momento. Y nos vamos a restricciones, 0, 10, 0, 10, ok. Ya, y ahí más oscilatorio está. Entonces nos vamos a ir de inmediato acá. Yo voy a partir con un 50 de inmediato, que era como la cota anterior. Y vamos a ir entonces subiendo y ver qué podemos conseguir, digamos. Ya estamos en 70 ahí. 80. Y me parece que por aquí podríamos hacer algo. Ya fíjense que ahí sube. Ya esto no es absolutamente lineal, así que voy a buscar el punto. Ya, voy a probar así porque tampoco me gusta como bajarle mucho la velocidad, y aquí tratamos de corregir lo más rápido que se pueda y vamos a hacer una exportación. Voy a ponerle acá MPC 2D. Ajá, 2D. Ahí. Ya, ahora sí actualizamos el bloque del Simulink y vamos a ver qué tenemos. MPC2D, ya sí, está ok. Y vamos a ejecutar, Ya. Y ahí está la respuesta, ¿sí? La del MPC. Si ustedes se fijan, aparecen ahí unas fluctuaciones, y si ustedes me preguntan, esto es absolutamente creíble. Esto es lo que uno realmente ve en la práctica, ¿ya? Ustedes no ven, no es que pongan ahí un osciloscopio o una pantalla HMI para capturar, digamos, el dato y que salga una curva plana. No, esto es lo que se ve y está bastante bien. Lo importante es ver si el controlador siguió conmutando o no, porque si siguió conmutando, tenemos que arreglarlo. Así que veamos el controlador. Ya, y ahí está. Y esto está bien, ¿sí? En la fluctuación normal, dado que el MPC no actúa como un filtro, como el PID, ¿cierto? Y anteriormente teníamos acá una conmutación muy, muy dañina, ¿sí? Entonces ahora, con este filtro que nos ayudó, ¿cierto?, nos permite tener una señal que es adecuada, ¿sí?
Ideal que fuera una línea recta, pero como le digo, eso no existe en la práctica, o sea, siempre vamos a tener ciertas fluctuaciones. Así que este es el diseño con el que nos vamos a quedar. Siempre, ¿cierto? Sigue siendo más suave el controlador PID, ¿cierto? Dado que es un filtro natural, ¿sí? Es un filtro natural, así que por eso vemos esa respuesta. Pero, de todas maneras, veo acá algo en el PID como que no alcanza el estado estacionario, no me convence mucho, se está demorando, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, voy a dar un poco de más tiempo, voy a probar acá con 20 segundos, ¿sí? 20 segundos. Ahí. La carga, pongámosla, ¿cierto? Para que nos aseguremos que no esté sobre el transitorio. En el predictivo no hay problema, pero vamos a ser simétricos igual. Voy a ponerla acá en 10 y también acá en 10. Aquí, 10. ¿Sí? Ok. Ya, y vamos a ejecutar. Ya, no, efectivamente, yo diría que por aquí más o menos ya termina el transitorio, porque lo demás son ondulaciones, porque igual pasa un poco el ruido, si se dan cuenta, o sea, igual hay ondulaciones, pero son menores que las de acá, ¿sí? Acá son como más notorias. Entonces, para que ustedes practiquen, y para ir terminando ya, determinen índices de comparación, índices de desempeño. Yo a todos los cursos, digamos, les pido que determinen índices de desempeño para comparar, ¿cierto? Comparar efectivamente el desempeño de cada controlador. Por ejemplo, algo que es sumamente visible, que ni siquiera hay que calcular, el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir el rise time, el tiempo de elevación, el tiempo que tarda la señal en alcanzar el 100% del valor final por primera vez? Veamos el tiempo de rise time acá. Vamos a hacer un zoom, ¿sí? Y a poner una regla, ¿sí? Ahí fue muy grande el zoom porque aquí más o menos, ¿cierto? Ahí pasa por primera vez, ¿cierto? La respuesta del PID. Entonces, acá nos ayuda a usar una regla. Y me voy a poner acá, como es el primer punto. Por ahí estaría, ¿cierto? Y acá nos aparece 2,607, ¿sí? Es decir, el rise time, ¿cierto? En el PID sería 2.607, ¿sí? Veamos el rise time, ¿cierto? En el MPC. Vamos a hacer un zoom ahí y con regla acá en el primero tendríamos más o menos por ahí, ¿sí? Por ahí podría ser, y tendríamos entonces un rise time para el MPC de 0,42, o sea, bastante diferente. Es decir, es mucho más rápido el MPC en ese sentido. Rise time sería entonces 0,43.2, ¿sí? Esto es PID, ¿cierto? Esto es el MPC.
Entonces la idea es que ustedes calculen parámetros, mínimo 4 parámetros de desempeño, ¿cierto? Y los puedan disponer en gráficos, en un gráfico de barras, para comparar y obtener, digamos, conclusiones. Sería bueno que consideraran el ruido, ¿sí? Para no poner solamente parámetros que beneficien al MPC, o sea, hay que ser como bien objetivos. Entonces, un parámetro podría ser determinar la capacidad de rechazo al ruido, ¿sí? Que tiene el sistema. Podrían considerar, hay unas funciones de ruido, ¿cierto? O simplemente ustedes determinar el ruido matemáticamente en términos, digamos, de obtener, no sé, por ejemplo, la raíz y hacer las comparaciones, ¿sí? Acá pueden, no sé, por ejemplo, determinar sobrepaso también, si alguien quiere ir como más allá y ver efectivamente el sobrepaso que tenga algún controlador, que es casi nada, que tenemos un pequeño sobrepaso, tal vez ese es más alto, ese de ahí, que si uno hace el zoom se da cuenta, del transitorio, no necesariamente del ruido. Bien, entonces, señores, con esto terminamos. A ver, ya, acá me están haciendo una pregunta, ya. Ya, con esto terminamos. Les recuerdo entonces que la evaluación la vamos a hacer el próximo día lunes. Las indicaciones son las siguientes. Pueden trabajar en equipos, ¿cierto? No hay ninguna dificultad, pero también quien quiera trabajar solo lo puede hacer, porque me ha pasado en algunos cursos que dicen, no, yo trabajo solo, perfecto. Pueden trabajar de 3 a 4, ¿sí? En un equipo, de 3 a 4 estudiantes, e insisto, quien no quiera trabajar en equipo lo hace solo, no hay ninguna dificultad, porque estas pruebas, digamos, son las mismas. Así que el día lunes nos estaríamos viendo. Con respecto a la pregunta que me hacían acá, yo les voy a dar el enunciado con planta incluida, por lo tanto hay que hacer el desarrollo, pero ya les adelanto, ¿cierto? Que es comparar desempeño entre MPC, PID, las conclusiones son importantes, conclusiones, reflexiones, ¿sí? Y cálculo de parámetros, ¿sí? Parámetros. Yo les voy a pedir por lo menos 4 parámetros, ¿cierto? Para que puedan generar, digamos, las conclusiones adecuadas. Sin parámetros uno no puede decir, este es más bonito porque la curva es más suave. No, o sea, es con parámetros calculados como lo indiqué acá. Ruido es importante, otro parámetro que ustedes quieran considerar, error RMS, etcétera. A ver, voy a ir por orden, creo que don Gonzalo me había levantado la mano primero, don Gonzalo Toledo. Sí, profe, es que lo que comentó Ricardo en el chat, que el próximo lunes es feriado. Pequeño detalle. Pero El podría subsiguiente. subir el enunciado, o no sé. No, obviamente, hablemos de la clase inmediatamente siguiente, porque claro, no me había percatado, el lunes feriado es la clase inmediatamente siguiente, el lunes subsiguiente, entonces, ¿sí? Eso es. Sí, correcto. Don Martín Ramírez. Profesor, dos consultas porque usted, en su formato de pruebas, usted nos va a dar el tema y ese mismo día le tenemos que ya entregar los resultados o nos va a dar un tiempo para entregar. Ese mismo día, por eso va a ser una evaluación netamente de lo que hemos hecho en clase, acotada, no como otros semestres que les pido buscar una planta, hacer todo un trabajo de investigación, ahí doy tiempo. Ahora no, porque justamente el tiempo nos está complicando. No sé si más adelante haya otro paro o haya una movilización y siempre es mejor tener notas antes de cualquier cosa. Entonces, ese día la prueba se hace, yo les paso el enunciado, no tienen que buscar planta, les voy a pasar la planta, los ítems y el desarrollo. Obviamente seguimos con el protocolo, son 3 horas. Semestre anterior, por misma petición de los estudiantes, partimos a la hora de la clase, ¿cierto? Y damos las horas adicionales, o sea, es decir, 9:40, supongamos que con las instrucciones, digamos, partamos a las 10.
De 10 a 11 hay una hora, de 11 a 12 la otra, de 12 a 1 estaría la tercera hora, es decir, de las 11 hasta las 3, de las 10, ¿cierto? 11, 12, 1 hasta las 13 horas sería la evaluación y de lo mismo que hemos hecho, pero obviamente con cálculo de parámetros porque es lo que le va a servir para hacer las comparaciones. Ajá, por lo menos 4 parámetros para que obviamente los vayan preparando, vean qué pueden calcular, etc. Profesor, y lo otro que sabe que cuando bueno, finalicemos la reunión me gustaría hablar con usted un par de minutos más, si es posible. Ya, correcto, sí. Don Martín Ramírez, ¿usted en forma particular? Sí. Recuérdeme un poquito, ya, sí, perfecto, ya, nos vamos a quedar un par de minutos. El resto de los compañeros, ¿alguna otra consulta, alguna duda? Yo, profesor, Sí, cuénteme. cuando dice calcular, ¿tenemos que analizar del modelo y extraer los datos del modelo o tenemos que calcularlos a mano o algo así? ¿Usted dice calcular a los índices de desempeño, se refiere? Pide índice de desempeño. Sí, exacto. Ya, ¿eso lo extraemos del modelo de MATLAB o...? Claro, eso lo puede, por ejemplo, el tiempo de elevación, hay una fórmula, ¿cierto?, para calcular el tiempo, el rise time, por ejemplo, para un sistema clásico de segundo orden, pero eso está bien empaquetado, o sea, es un rise time, ¿cierto?, que uno lo calcula como pi menos la arcotangente del amortiguamiento por la frecuencia natural partido por la frecuencia omega d, que es la frecuencia, digamos, compleja o la frecuencia, digamos, amortiguada, y todo eso dividido por la frecuencia amortiguada. Eso es muy clásico y está muy empaquetado para un sistema de segundo orden clásico que no tiene realimentación, no tiene filtro, ruido, nada, entonces eso no sirve. Entonces es mucho más fácil tomar el MATLAB y leerlo de ahí, leerlo de la curva, cuánto se demora en llegar de aquí al 100%, tantos segundos, con que capturen la pantalla y lo pongan ahí, lo peguen en el desarrollo, está bien. Así que si hay otros que calcular, bueno, el error RMS se puede calcular, no es muy problemático. Hay una biblioteca del mismo MATLAB que les dan algunos datos del ITAE o se pueden obtener en caso que quieran ocupar. Ustedes eligen cómo, lo importante es que se entienda de dónde sale el parámetro, si es leído, ¿cierto? Si es una lectura, que esté ahí la pantalla para corroborar obviamente que sea el dato. Si es calculado, bueno, indican ahí cómo lo calcular. Ya, o sea, tomando como ejemplo de lo que entendí. Por ejemplo, si quisiera hacer una comparación del rise time calculado respecto al simulado, ¿podría ser un caso? ¿O? La idea es que se compare el desempeño del controlador MPC con el desempeño del PID. Eso es, comparar entre los controladores. Eso Ya, es. ¿Sí? ya, El perfecto. PID es como nuestro referente, un controlador ya conocido, y el MPC, que sería lo nuevo, entre comillas, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo, la idea es eso, comparar esos parámetros con los del PID. Y las conclusiones, ¿cierto?, se obtienen en base a eso. O sea, el controlador predictivo muestra un índice de desempeño, no sé, de un error 3 veces menor, por ejemplo, el PID, esto implica que... esa es la idea. Perfecto, ya, me queda todo claro. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Bien, señores, entonces quedamos hasta acá. Nos despedimos entonces hasta el lunes subsiguiente, donde vamos a hacer esta evaluación. Y yo me voy a quedar acá unos minutos con un compañero que me pidió un momento, así que desde ya les deseo que tengan una buena semana, ¿cierto? Y una semana, ¿cierto?, adicional, dado que no nos vamos a ver el lunes, hasta la próxima sesión, el lunes subsiguiente para la evaluación. Así que excelente semana y nos vemos. Que les vaya bien. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta luego. pronto. Sí, Profesor, muchas gracias. Chao, chao.